Muy buenas noches a todos ustedes. Es un gusto para mí poderlos recibir en este proyecto que había estado detenido por algún tiempo. Y solo detenido porque finalmente había estado ahí cocinándose muchas ideas y bueno, pues hoy se concretan y me da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañes en este proyecto de Gatos de Tejado. Detrás de aquí, pues hay mucha gente tratando de apoyar, ayudar y sobre todo tú que nos ayudas a compartir y que, bueno, pues que este espacio pueda llegar a muchas más gente. Lo más importante, pues, es el respaldo que tenemos, bueno, que yo tengo y que siento de mi origen, mis padres, que, bueno, mi mamá ya está en el cielo, pero sé que mi papá, desde donde está, me apoya siempre, mi familia y bueno, la familia que he formado que constantemente está apoyándome y que el día de hoy están aquí conectados, son todos los que están conectados. Gracias, familia. Y bueno, me alegra muchísimo que el día de hoy podamos comenzar este proyecto. Como les decía, había estado ahí cocinándose desde algún tiempo y bueno, parte de esto es recibir a un gran amigo, a un gran terapeuta que conozco desde hace mucho tiempo y no podía ser nadie más que él, porque algo que platicamos hace algún tiempo, hablábamos de quién sería mi primer invitado a este programa y a este proyecto. Y bueno, qué mejor que tú, amigo, el poderte recibir el día de hoy, transmitiendo desde las paradisíacas playas de San Luis de la Paz, con una sensación térmica de 16 grados. Entonces, bueno, pues muy contenta de recibirte, psicoanalista, psicólogo, licenciado Ángel Eduardo Mancillas Gutiérrez. Y bueno, pues espero que el día de hoy sea para ustedes un espacio de escucha y sobre todo de aprendizaje, ¿no? Porque finalmente a eso estamos en este mundo. Hay cosas que les decía hace ratito, se detienen por alguna razón, algunas se quedan en el camino, pero otras pues continúan con una mayor fuerza y espero que este proyecto pues sea así, ¿no? O sea, un proyecto que llegue a más gente, que sea algo novedoso, porque sé que hay muchas cosas que se hacen en las redes sociales y uno de mis objetivos pues es que este proyecto que hoy inicia pues llegue a la mayor cantidad de personas que puedan tener información sobre los diversos enfoques que tiene la psicología, que son muchísimos y que bueno, ahora se hacen muchas cosas que no son psicología, otras que sí, pero que finalmente creo que todas de alguna forma van sumando, ¿no? Van sumando al crecimiento y a la transformación de las personas. Entonces, bienvenido amigo, bienvenido Ángel. Por favor, háblanos de tu profesión, háblanos de ti y bueno, con eso vamos a empezar. Adelante, amigo. Muchas gracias, Ángela. Pues, hombre, yo te agradezco mucho la consideración. Es sí, es como tú dices, lo habíamos platicado, pero pues me da mucho gusto escuchar que consideraste que para el programa inaugural podía estar yo aquí contigo, acompañándonos. Creo que es una fecha particularmente importante para iniciar proyectos. Estamos a un día de finalizar el año y los proyectos significan vida, ¿no? Y entonces los fines de año también sirven para celebrar la vida. Sirva entonces este programa como una manera de inaugurar ya el próximo año. Enhorabuena, muchas felicidades. Y entonces, pues bueno, ya decías tú, mi nombre es Ángel Mancillas. Eh, Soy psicólogo clínico, egresado de la Universidad de Guanajuato hace ya algún tiempo y desde hace algunos años me dedico de tiempo completo a la práctica privada. Tengo un consultorio privado donde me dedico a atender fundamentalmente adultos y adolescentes hoy en día. Más adultos, los adolescentes cada vez han sido menos, se ha decantado mi práctica más por el lado de los adultos, pero siempre recibo con mucho gusto también a los pacientes, a mis pacientes que llegan de pronto en edades mayores de 12 años. Antes de la práctica privada, y esa es una parte de mi vida también que quisiera compartir, estuve algunos años en un área del DIF estatal como responsable de un programa de menores en conflicto con la ley. Estuve trabajando ahí un ratito, lo considero ahí nos parte vimos, ¿te importante. acuerdas? Sí, Ahí ahí nos vimos coincidimos, tú un estabas, rato. es correcto, tú estabas ahí en el
en el sistema municipal de San Luis, y yo estaba ahí en el DIF estatal, y bueno, lo considero parte de la experiencia que también tengo. Ahí me dedicaba fundamentalmente a atender menores de 12 años, niños, durante aproximadamente 9 años, así como a coordinar un programa donde nos mandaban a todos los niños que cometían conflictos en el estado de Guanajuato, y teníamos un equipo multidisciplinario donde había trabajadoras sociales, abogados y psicólogos para darle seguimiento a los chicos. Entonces, eso fue durante un tiempo. Finalmente decidí dejar ese proyecto y dedicarme solo a la práctica privada. Soy psicoanalista por el Círculo Psicoanalítico Mexicano de acá de León. Yo soy, yo soy de León, y también me complace mucho tanto mi formación en la Universidad de Guanajuato como, como la parte de la formación psicoanalítica. Y a eso me dedico fundamentalmente en los últimos años, a dar psicoterapia desde una visión psicoanalítica. Es lo que hoy vamos a platicar, un poquito Sí, cuéntanos qué es eso, porque a lo mejor, bueno, desde mi práctica igual puedo compartir muchas cosas, pero qué mejor que tú nos compartas qué significa el psicoanálisis, qué es eso de ser psicoanalista, porque es distinto de esta intervención clínica, ¿no? Y sobre todo, como hay muchos tabús y cosas que se dicen acerca de la psicoterapia y bueno, sobre todo de la atención clínica, ¿no? Que es diferente. Entonces, cuéntanos, por favor, cuál es esa diferencia, que la gente que nos está escuchando pueda tener un referente importante y sobre todo significativo de qué es lo que significa esto. Me parece fundamental. En un país como el nuestro existe todavía mucha necesidad de que las personas que acuden al psicólogo entiendan que hay diferentes tipos de psicoterapia, diferentes tipos de intervenciones, Como un todas enfoque, ¿no? regidas por un mismo, todas regidas por un mismo eje normativo que todos debemos respetar, como la confidencialidad, como pues el respeto por el paciente. Y ahorita vamos a platicar un poco más de eso. Pero dentro de ese cúmulo de psicoterapias que existen hoy en día, pues el psicoanálisis es una de esas posibilidades. A mí me gusta pensar que cualquiera de las intervenciones que existen, cuando se hacen con seriedad, con responsabilidad, pues son un apoyo fundamental para todas aquellas personas que tienen un sufrimiento, una angustia, un duelo, un dolor. A mí no me parece que el psicoanálisis sea mejor o peor, es una manera de ver el mundo que consiste en una cierta situación que ahora vamos a explicar, pero insisto, yo quisiera que quedara muy claro pues que es una más de las opciones que hay en el medio, en el medio de la salud mental, y mientras las intervenciones sean siempre con respeto, con integridad y sobre todo eso, ¿no? Con conocimiento, pues creo que las personas se terminan beneficiando. Es más, yo diría que incluso a veces hay personas que tienen muy buena intención de escuchar a alguien y que en algún momento terminan por hacer la diferencia. Cuando una persona está en un momento difícil y probablemente no se ha acercado a un psicólogo, no ha tenido la oportunidad de tener un espacio de terapia, hay personas que de pronto hacen mucho tratando de entender, de escuchar, de brindar una cierta contención. Me parece que ya desde ahí podemos hablar de que existe una suerte de intervención terapéutica, digamos, pues un tanto empírica, pero que resulta siempre muy útil. El psicoanálisis es importante para todos los que nos están acompañando en la medida de que déjame ordenar un poquito. El psicoanálisis específicamente es tres cosas. Es una teoría psicológica, es un sistema de pensamiento y en su parte técnica, es un modelo de psicoterapia. Entonces, la mayoría de las personas sabemos que el psicoanálisis fue fundado por Freud en la Viena del siglo XIX, a mediados finales del siglo XIX. Es importante porque
el psicoanálisis inaugura a el escuchar a una persona y que eso sea una actividad profesional. Es Freud quien de alguna manera sistematiza un modelo de psicoterapia. A partir del psicoanálisis se empieza a entender que escuchar a una persona puede tener un efecto terapéutico. No significa que no existieran ya antes esquemas que intentaban hacer las veces de una psicoterapia, por ejemplo, la labor del sacerdote, la labor de Sí, los claro. ancianos en muchas culturas que eran quienes escuchaban y tomaban decisiones, sobre todo la figura del sacerdote en una cultura judeocristiana. La figura del sacerdote es muy parecida en algún momento a la figura del terapeuta, excepto en que el sacerdote te va a dar una penitencia, es decir, te va a escuchar, pero al final te va a pedir que hagas una cierta situación. En el caso de la psicoterapia no es así. La escucha en sí misma es terapéutica. Eso es importante Ángel, porque, a sí, ver, me adelante. parece bien interesante lo que estás diciendo, porque creo que en este tiempo de tanta rapidez, ¿no? O sea, vivimos en un tiempo en donde varios autores han hablado de eso, ¿no? Las sociedades líquidas, que todo tiene que ser rápido, que todo tiene que ser inmediato. Creo que esa parte que acabas de compartir es necesaria compartirla a la gente que nos está escuchando, porque el proceso de psicoterapia implica no solo una técnica, implica no solo un aprendizaje del mismo psicoterapeuta, sino también implica como ese espacio que la persona merece y necesita. Y bueno, dentro de todos los enfoques psicológicos y psicoterapéuticos, el psicoanálisis implica un mayor tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor hay técnicas breves también en psicoterapia, ¿no? Desde el enfoque psicoanalítico, pero también hay otros procesos psicoterapéuticos que tienden a ser como en la inmediatez, ¿no? Como en la necesidad del paciente. Y eso me parece algo importante compartirlo, ¿no? ¿Cuál es el Sí, enfoque o cuál es como el pensamiento del psicoanálisis en relación a esta práctica psicoterapéutica y que obviamente no va a hablar de esta inmediatez? O sea, no vas a ir a 3 sesiones y ya estás curado, porque no se trata inclusive de curar, ¿no? La gente creemos que cuando estamos en un proceso psicoterapéutico, la necesidad es curarse, ¿no? Cuando a veces, creo, no sé, tú eres el experto, hay también esta necesidad de mirar cuál es ese síntoma que nos hizo enfermar de alguna forma o nos hizo generar una crisis, una angustia, porque hay algo que está justo ahí, el no sentirse escuchado, necesitado, amado, no sé, hay miles de cosas que me surgen ahorita en la mente, ¿no? Y en el corazón, porque también he vivido una experiencia, ¿no? De vida y un camino recorrido en muchas circunstancias. Entonces, a mí me gustaría que pudieras compartirle a la gente que nos escucha de qué se trata esto. O sea, ¿por qué el psicoanálisis no es inmediatez, ¿no? ¿Por qué es necesario que la persona, bueno, porque yo en este momento estoy con un terapeuta psicoanalítico, ¿no? Y ya he estado con él desde hace muchísimo tiempo, me ha acompañado en mi camino, espero que me estés escuchando porque después podemos hablar de este espacio en psicoterapia, entonces, pero bueno, tú eres el experto, ¿no? Compártenos, Ángel, por favor. bueno, eh, ¿quién decía la chimotrufia? Decía, favor que me haces, ¿no? Pero bueno, con unos expertos. Eh, es Pónganse importante lo que... cómodos, tómense un cafecito porque hace brillecito, pero a ver, te Sí, sí, escuchamos, claro, Ángel. que lo puedan disfrutar, ojalá. Eh, Sí, la temporalidad es importante, es cierto, el psicoanálisis también se conoce en el ambiente como análisis. Mucha de la gente que va al psicoanálisis lo menciona como ir a análisis. Y eso es particularmente importante porque es cierto lo que tú señalas de una manera muy específica. El psicoanálisis no tiene una temporalidad concreta. exacto. Eso no significa que una persona que llega al psicoanálisis va a durar toda su vida en él. Eso no es así. Esperemos que Puede no. durar, bueno, sí, ¿no? En el mejor de los escenarios esperemos que no, o esperemos que sí, dependiendo de Claro. lo que vaya buscando la persona en el espacio de la terapia. Pero el psicoanálisis
no se restringe a una temporalidad. Hoy en día existen muchos sistemas que son mucho más concretos en el tiempo, porque te ofrecen una temporalidad, 5 sesiones, 10 sesiones, 20 Sí, sesiones. con esto también es importante decir que esto no queremos decir con esto que algo sea mejor o peor, no, solo es diferente, ¿no? O sea, Es creo correcto. que también estamos donde necesitamos, no todas las personas se acercan al psicoanálisis. Yo muchísimo tiempo estuve negada a eso y bueno, ahora estoy dentro de esta posibilidad de entrar a este espacio psicoanalítico y la otra parte es que tengo un terapeuta psicoanalista. Entonces, Correcto. claro que han sido como varias circunstancias y bueno, creo que también las personas solo podemos hablar desde nuestra experiencia. En este momento hablo desde mi experiencia, porque es desde donde cada una de las personas que nos escuchan y los que no nos escuchan también, pues solo podemos hablar desde ahí, ¿no? Sí, sí, es correcto. Entonces, esta parte de la temporalidad, ¿qué implica? Si tú llegas a algún, por ejemplo, si llegas a un enfoque cognitivo-conductual, Uh -huh. probablemente el terapeuta va a preguntarte cuál es tu objetivo de ir a la terapia, qué es lo que tú quieres Claro. conseguir. A lo mejor pues quieres dejar de sentir angustia, quieres perdón, tengo un poquito de tos. Eh, a lo mejor quieres Yo dejar una también. adicción. Sí, hombre, pues la temporada, ¿no? A pesar de que ya no hace tanto frío, Y sigue haciendo un el poquito ansia tibia. también hace sus Es, estragos en es el correcto. cuerpo. Sí, pues, hombre. Entonces, si hay un poquito de tos, ofrezco una disculpa de antemano. Mm, entonces, en un esquema como ese, van a trabajar el terapeuta y el paciente en base a un objetivo en lo específico. Vamos a decir, dejar de fumar. Y entonces el terapeuta va a hacer un plan respecto Uh de -huh. cómo va a llegar a ese objetivo. ¿No? Tiene técnicas específicas, tiene Intervención. técnicas específicas para poder acompañar al paciente a lograr eso. El psicoanálisis es distinto porque desde el principio no se establece como tal por parte del terapeuta un objetivo. Si el paciente quiere efectivamente trabajar exclusivamente el tema de la adicción, por ejemplo, o de un problema en lo específico, se trabaja, pero no en base a un plan en lo específico, sino que hay un proceso de escucha y a través de ese proceso de escucha, la persona va teniendo un efecto. Mm, pero a ver, quisiera ser un poquito más concreto y poderlo explicar de mejor manera. Y para eso lo voy a tener que regresar, para que todas las personas que no tengan un conocimiento específico puedan entender. El psicoanálisis es un sistema de pensamiento que cree que las personas tenemos una gran parte de nosotros a nivel psíquico está a un nivel de profundidad que lo hace poco accesible a nuestra conciencia. Eh, hay, una, hay un ejemplo que se utiliza para poder mostrar esta parte del psicoanálisis, que es el modelo del iceberg, de los témpanos de hielo, que es una Uh -huh. manera con la que se ha popularizado el poder entender el cómo el psicoanálisis explica lo que es la mente. Y para el psicoanálisis la mente es como un iceberg. Los icebergs son tan grandes en el exterior como para haber eh, partido un barco como el Titanic, pero son increíblemente 10 veces más grandes en el interior. En el fondo. Sirva Uh esa -huh. en el fondo de la parte del océano. La mente humana para el psicoanálisis es un símil de eso. Es decir, la Exacto. parte que nosotros tenemos en nuestra conciencia es mínima comparada con la parte profunda. Lo que el psicoanálisis intenta a través de su intervención es acceder a esos motivos que son ocultos a nuestra conciencia, pero que rigen nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras angustias y toda esa parte, ¿no? Entonces, el psicoanálisis desarrolla una serie de técnicas para poder profundizar en esa parte de la personalidad.
Por ejemplo, Aquí la podemos asociación, poner, sí, dime. No, adelante, adelante. por Creo ejemplo, que esta la cosa sí es muy asociación importante. libre. La asociación libre es una técnica por excelencia del psicoanálisis en Ujú, donde se le pide al paciente, a la persona, que pueda hablar simplemente de lo que ella quiera, que le dé curso libre a sus ideas, para que mientras está hablando pueda haber momentos donde surgen manifestaciones de lo inconsciente. Por ujú, ejemplo, errores, los tan famosos lapsus, los lapsus ujú, que son equivocaciones, que tú querías decir que tenías un novio actual que se llama Juan, pero de pronto resulta que en lugar de decir que se llama Juan, lo nombras como Pedro. Y entonces dices, ¿cómo? Ah, pero ¿quién es Pedro? ¿No? El psicoanalista te pregunta, oye, ¿quién es Pedro? Y el paciente dice, ¿por qué me preguntas por Pedro? Porque no registra que dijo Pedro en lugar de Juan. ujú. Y cuando tú lo preguntas, resulta que Pedro era un exnovio que todavía no se le sale de la mente a la persona y que sigue estando presente. Esas cosas suelen generar mm, una gran, eh, como un asunto la palabra es, generan desagrado en la persona, porque cuando se equivoca no quiere mostrar. ¿Me explico? Eso es algo que Sí, tenía claro. oculto, pero de pronto se manifiesta. Y es ahí donde A interviene ver, el terapeuta. ahí sería bien importante, Ángel, que tú nos pudieras compartir esta gran diferencia, porque creo que la psicología, en su base más profunda, implica como lo consciente, que tú nos pudieras como, o que pudieras decir a las personas que nos escuchan, ¿qué significa cuando alguien dice estoy consciente? Porque justo acabas de hablar de algo muy importante. Dijiste, en este iceberg hay algo que se puede ver, ¿no? Lo que está fuera Correcto. del mar. Pero hay algo mucho más profundo, mucho, el 10 veces, lo comentaste así, más grande en el interior. Entonces, cuando hablamos de esa parte consciente e inconsciente, ¿de qué estamos hablando? Y obviamente hay un subconsciente, algo que está ahí en medio, ¿no? Y que es el que hace muchos estragos en nuestra vida. Como esto que estoy descubriendo ahora desde este proceso de vida, ¿no? De acompañamiento también, es que todas esas voces, ¿no? Que están ahí, también tienen un efecto. Y esas voces, parece que las voces que escuchamos ni siquiera están ahí, pero están ahí en esa parte interna. Entonces, me encantaría que pudiéramos dar como esta explicación, porque es eso, ¿no? La gente tendría que animarse a integrar un proceso de análisis para poder descubrir de esto que vas a hablar, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que pudieras decirnos qué es esa diferencia, qué significa yo estoy consciente cuando a veces no lo estoy y de qué es esa parte inconsciente, como un saber no saber, como un qué. Ok, es una pregunta importantísima. Eh, Conciencia lo podemos entender de una manera rápida como todo aquello que es susceptible de ser consciente. Es decir, si yo te pregunto cómo te llamas, tú me puedes decir efectivamente tu nombre, qué edad tienes. Si te pregunto qué hiciste 18 ayer, me puedes... y meses. Espérate, no te ahogues, sí tengo 18 y meses. Ahora cada que me río por la tos, No te me da rías, una no te sensación. rías. Bueno, Échate un trago de té. sí, hombre. Mm, entonces, ¿qué significa eso? Que la conciencia tiene que ver con todo aquello que yo te puedo preguntar y que tú puedes en un primer momento recordar de primera mano. Hay una segunda situación que Freud da una primera explicación acerca de la mente y lo divide en consciente, preconsciente e inconsciente. En la cultura se popularizó el término subconsciente. Para el Ujú. psicoanálisis, el subconsciente es de alguna manera una Diferente. impresión. No es incorrecto, pero Freud no utilizó como tal la categoría subconsciente, pero la escuela americana dio a bien llamar subconsciente lo que estaba por el sufijo sub por debajo de la conciencia. Entonces Ujú. entenderíamos que el subconsciente para la escuela americana del pensamiento en torno al psicoanálisis
sería todo lo que está debajo de la consciente. Pero Freud utilizó en específico esas tres categorías: conciencia, el preconsciente y el inconsciente. Ok, la conciencia es todo aquello de lo cual podemos dar cuenta. Es todo aquello que yo ¿Cómo te qué? puedo ¿Cómo qué? preguntar y Ah, que ok. está en la inmediatez. Por ejemplo, Que yo lo sé. si yo te pregunto qué hiciste ayer, es muy probable que tú ahora mismo no lo recuerdes, pero con un proceso de memoria lo recuerdes, ¿cierto? Ujú. Pero Cierto. yo te pregunto, ¿qué hiciste ayer? Ah, bueno, pues ayer desayuné, comí esto, vestí esto. Eso todavía está en el ámbito de la conciencia. Hay una Ujú. área en la analogía del témpano, del iceberg, hay una zona en donde está el océano y a Ujú. veces ese ¿Dónde océano topa? baja y muestra una parte del iceberg, pero luego vuelve a subir y lo tapa. Eso se Lo llama cubre. preconsciente. Si yo te pregunto qué hiciste hace 2 semanas, no me vas a poder contestar en un primer momento. No, Eso porque sería también algo, sucede algo. Se me van es las cabras correcto. al monte. Ah, bueno, Y además, entonces luego, ¿no? En este tiempo ya hay cosas que no recuerdo, pero efectivamente, no, lo importante pero es no que la solo gente que nos tú, escuche, sí, claro, o pero sea, que la gente que nos escuche sepa, o sea, cuál es esta diferencia, de qué se trata esto y por qué es importante saberlo, ¿no? O sea, por qué es a todos importante trabajar en ello. es correcto, a todas las personas nos pasa. Si yo le pregunto o a mí me pregunta cualquier persona qué hice hace 2 semanas, pues no me voy a acordar de primera mano. Sin embargo, si me dan Ujú, tiempo y me hacen algunas preguntas, es probable ujú, que yo pueda recordar lo que hice hace 2 semanas. Eso sería claro. una manera de caracterizar el preconsciente, es decir, Ujú, son cosas que son susceptibles de ser conscientes a través del recuerdo, pero que habitualmente tienen un proceso de memoria o de represión. Hay cosas que se nos olvidan, no porque nos duelan necesariamente, sino simplemente porque ya no las recordamos. Pero si nos hacen preguntas adecuadas, lo podemos ujú, recordar. Eso lo consideraríamos como el preconsciente. Y hay otra ujú. categoría freudiana que se llama inconsciente, y eso sería lo que no es susceptible de conciencia. Aún yo te pregunte, tú no vas a poder acceder a eso. Solo Claro. podemos acceder a ese contenido a través de situaciones como el análisis de los sueños, los actos fallidos, las equivocaciones en la vida cotidiana. Y podría ser a través, por ejemplo, de fenómenos como la hipnosis, en donde estando en un cierto estado de conciencia, tú te puedas retraer. Incluso eso sería considerado como preconsciente. Lo Ujú. inconsciente es literalmente aquello que no puede ser consciente, salvo en estas cuestiones que te explico. Sueños, equivocaciones, a través de un síntoma, a través de una Ah, ok. situación como un padecimiento de ansiedad. La ansiedad tiene un gran componente inconsciente. Cuando una persona llega a la consulta y se siente ansioso, no te puede explicar el por qué lo asalta en la angustia en los momentos más inapropiados. Siempre Algo bien llega, interesante, Ángel, ¿ok? que también es Sí, importante compartir, es que creo que también hay esta diferenciación, ¿no? Entre esto que algunos autores del psicoanálisis también llamaron neurosis, ¿no? Inclusive ya está hay lugares donde uno puede expresar esas neurosis y entonces, o correcto. hacer como estas catarsis de la neurosis, ¿no? Y sin embargo, como también explicarle a las personas que nos escuchan esta diferencia tan importante entre ese proceso como neurótico, ¿no? Habemos neuróticos funcionales y están esas partes de aquello que no es la funcionalidad y que es la locura, ¿no? O sea, en donde una persona, por ejemplo, se me ocurre, ya tú me dirás si estoy en lo correcto o no, cuando hablamos de esa parte de la locura, cuando alguien tiene la certeza de algo, ¿no? O sea, aquella persona que está en un trastorno psicobiológico cognitivo, que ahora sí se le llaman las enfermedades mentales, entonces está en un proceso de certeza, ¿no? Así como yo llego a una fiesta y si estoy en esa circunstancia, entonces digo, me vieron feo todos y yo sé que así fue.
¿no? Y aseguro que así fue, y entonces digo, yo observé que todos me veían de esa forma, como una manera de asegurar algo, pues de lo que efectivamente no hay certeza. Y en la neurosis creo que hay siempre esa pregunta, como esa duda que nos hacemos los neuróticos, afortunadamente aún estoy ahí, gracias a Dios, al cielo y a todos los santos, como decir, eh, entré a ese lugar y Bueno, pude observar algunas miradas, ¿no? No sé si es, esto sea lo correcto, pues, ya tú nos dices. es que sí. Bueno, esto que dices no es posible. Es muy interesante como lo mencionaste un poco a manera de broma, pero uno no decide ser, ahorita lo vamos a explicar, pero uno no Claro. decide ser psicótico, ni decide ser neurótico, ni No, decide no, ser eso me queda perverso. claro. Sí, Son, eso está claro. son estructuras. Freud va a Ujú. explicar que las estructuras mentales no se pueden modificar, es decir, un psicótico no puede ser neurótico, un neurótico no Exacto. puede ser psicótico y un psicótico no puede ser perverso. Freud dice que la personalidad es algo que se consolida de una cierta manera y que es como un jarrón. Si se rompe, se va a romper de una cierta manera. Y esa manera de Ujú, romperse sería a lo que se le conoce como neurosis o psicosis o perversión. ujú. Para Freud, en la nosología, en el sistema de clasificación de las enfermedades, a Entonces, diferencia de un DSM-5, que creo que es el 5 el que está hoy en día, sí, decía que te va 10, definiendo, o 11 la ya. CIE 10, o la CIE 11, no sé si va en el 11 o en el 10, creo que por ahí todavía está en el 10. Pero para el psicoanálisis, en las clasificaciones en torno a las enfermedades mentales no tienen como todas esos cuadros de enfermedades, sino que para el psicoanálisis existen Exacto. fundamentalmente tres estructuras. Eso no significa que un psicoanalista no las conozca. Es su obligación y su responsabilidad conocer los manuales de enfermedades mentales y las clasificaciones de enfermedades mentales porque los psicoanalistas también se rigen de acuerdo Ujú. a la normativa que todo psicólogo que atiende pacientes debe regirse a través de un sistema clasificatorio. Entonces uno tiene la Claro. obligación de conocerlo. Pero el psicoanálisis entiende como que ¿de dónde surge esta parte de la neurosis, de la psicosis y de la parte de la perversión? Freud va a tratar de explicarnos que la normalidad no existe. Es Exacto. decir, aquello que nosotros nos gusta nombrar como ser normal es algo más bien difícil de acceder. Y entonces, para evitar esa clasificación en torno a la normalidad, Freud va escuchando y observando a sus pacientes y entonces los divide estructuralmente en neuróticos y para él los Ujú. neuróticos van a ser fundamentalmente importantes porque el psicoanálisis en un primer momento va a funcionar exclusivamente con los neuróticos. Después van a venir otros teóricos, después de Freud, para poder modificar la técnica y poder atender un cuadro Ujú. psicótico o un cuadro perverso. No es tan sencillo explicar lo que es la neurosis y la psicosis, Sí, pero la claro. gente, las personas en lo común, un psicótico lo podemos entender como aquella persona que de pronto vemos que ya está fuera de la realidad. O sea, que si yo le pregunto en un brote su nombre, es probable que no me pueda No. responder, o su edad, o de dónde viene, o quién es su familia. Eso es un brote psicótico. La Sí. gente en lo popular lo conoce como esquizofrenia. Esa sería una Ujú. manera de caracterizar lo que Freud nombra como psicótico. Sería un poquito más difícil de explicar en qué consiste una psicosis, pero tú diste una explicación muy buena. Un psicótico está instalado en la certeza. Es decir, un psicótico llega al consultorio y te dice que vio algo que solo él vio, pero que Exacto. nadie de los que estaba alrededor podía ver o escuchar. Él no lo duda, no tiene un ápice de duda. Él No, cree es una que certeza fundamentalmente eso constante. es Sí. así. Un neurótico no. Un neurótico llega y dice, oye, creo que vi esto, creo que escuché esto. En esa duda podríamos afianzar esta parte de la neurosis. Freud entendía que las neurosis se clasifican en neurosis obsesivas y neurosis histéricas.
y hay otra entidad que es la fobia, que no se, que no Bueno, ahora alcanza el entendida cuadro la histeria como un proceso conversivo, ¿no? Conversivo, ahora Ahora, en la época se de Freud, nombra, pues. las Bueno, histéricas de la Freud se histeria. nombran porque fundamentalmente eran mujeres, aunque Freud Ajá. descubrió que también había hombres histéricos, y se caracterizaban como hombres o mujeres que decían sentir cosas que después de hacer un análisis clínico resultaban que no se podían comprobar fisiológicamente. Por ejemplo, se les paralizaba un brazo o se les paralizaban las piernas o dejaban de ver. Pero cuando el médico las analizaba, resultaba que funcionalmente no Sí, existía era como. ninguna explicación fisiológica. El órgano estaba intacto. Sí, Por eso o las sea, como esta histerias. parte se convierte en un síntoma, ¿no? Y no necesariamente es una enfermedad como tal, sino más bien algo sintomatológico que se presenta para hablar justo, creo, tú me dirás si sí o no, de esa parte oculta que es la parte del iceberg que está abajo. O sea, hay un síntoma que está representado a través del dolor de cabeza, de la inmovilidad, de la ceguera, y que dice, aquí algo está pasando aquí abajo que es necesario mirar, ¿no? Porque no se ha mirado, no hay un saber de eso y tiene que convertirse en un síntoma. No, sin embargo, quiere decir esto que haya algo, bueno, finalmente el proceso de análisis nos permite integrar esa información como la conciencia. Dirás si estoy en lo correcto o no. Tú eres aquí el experto. Sí es una, no, así como tú lo dijiste, la neurosis histérica sí es una enfermedad, pero en la época en la que se empezó a analizar, los médicos solían considerarla como una estafa, como algo que no era real. Entonces las histéricas estaban confinadas a los extremos de los hospitales y los médicos simplemente las tenían en las camas hospitalarias y no les prestaban mucha atención porque decían que eran mujeres o mujeres sobre todo, no porque no existieran hombres, pero en esa época así se manifestó, eran mujeres que estaban mintiendo, que no, que les hacía falta atención en su casa o que tenían algunas situaciones ahí, pero que estaban mintiendo, entonces simplemente las dejaban a un lado. Freud empieza a escuchar a esas mujeres y es ahí donde descubre lo que tú hoy nombras con mucha naturalidad como síntomas. Hoy se habla de síntomas, pero desde una perspectiva psicoanalítica o psicológica, porque un síntoma viene extraído del modelo médico y los Sí, signos claro. y los síntomas los signos son lo que un médico puede ver y los Exacto. síntomas son lo que el paciente puede Lo que el nombrar. paciente puede representar también, ¿no? El Lo que cuerpo, el nombra, ¿qué dolor. te duele en Ajá. la cabeza? ¿Qué te duele el Uh-huh. estómago? ¿Qué tienes? Angustia. Ah, eso es un síntoma. El signo es Sí, lo que yo veo. El paciente está sudando, se le ataron las pupilas, se le nota que está asustado, se le nota que está tímido, nervioso, que está silencioso. Esos son síntomas, son cosas que uno observa, pero que que el tiene paciente no frío. nombra. Por Yo hoy tengo ejemplo, ¿no? frío. En estas épocas. Eso podría ser un, eso puede ser un signo si tú me lo dices, un Sí, signo si sí, yo lo observo, un síntoma si tú me lo dices. Si tú estás temblando, exacto. entonces es un Uh-huh. signo. Un médico, Sí, cuando llega un paciente que observa. tiene temperatura, lo ve temblando, entonces es un signo Uh-huh. de que probablemente tenga una infección. Un psicólogo lo observa cuando cada que un paciente, vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera, tú me estás hablando de algo en lo específico, pero cada que hablas de tu papá, volteas hacia el lado izquierdo de la habitación. Cada vez que me hablas de tu papá, volteas a un lugar específico de la habitación. Eso a mí me da a entender que probablemente ahí pueda haber algo del orden de lo inconsciente, un contenido inconsciente para ti. ¿Por qué cada Uh-huh. que hablas de un tema en lo específico, volteas hacia un lugar o se te olvida darme un detalle o sucede algo? Esa O sería me una froto las manera de manifestar. manos, o me quito el anillo, o me agarro el pelo, o me Por tallo ejemplo, los te quitas el ojos. anillo cada que me hablas de tu esposo. Vamos a caracterizarlo de Uh-huh. esa manera. Tú estás hablando conmigo y cada que hablas de tu relación, cuando hay dificultades, resulta que te Uh-huh. haces en la mueca de quitarte el anillo.
Eso podría Y ser a veces ya también ni una anillo hay, manifestación. Bueno, ¿no? que se te Que esa pierda, es ¿no? otra Eso, manifestación, ¿no? eso podría ser también. Por eso puede ser en algunos momentos el psicoanálisis puede llegar a ser un tanto odioso o un tanto difícil de asimilar. Porque estrictamente para el psicoanálisis no existiría el error, sino que el error siempre va a ser una manifestación de lo inconsciente. Y Freud, a través de algunas de sus obras, se dedicó a sistematizar cómo los errores, los chistes y los sueños son maneras Sí, de de hablar de esconder. esa parte, de, exacto, exacto, son maneras de esconder cosas que no queremos decir, pero que nos consolidan como seres humanos, ¿no? Como Por mujeres, ejemplo, como pon un hombres. ejemplo de esas cosas que a veces no queremos decir. Digo, yo puedo nombrar miles, pero tú aquí tienes la voz. Bueno, bueno, ¿cómo lo podemos caracterizar como, por ejemplo, alguien que no se da cuenta que cada que le va bien en el trabajo termina por hacer algo para que lo corran? Por ejemplo, eso se Ujú. sucede muy seguido. Gente que en el Oh, éxito así. fracasa. Freud Ok. tiene un artículo incluso de los que lo nombra algo así como de los que al triunfar fracasan, que son personas que invariablemente, cuando llegan a una posición de éxito, terminan por hacer algo o por tener una situación que hace que pierdan lo que habían ganado. Eso, por ejemplo, podría ser un síntoma de orden inconsciente, ¿no? Es una Ujú. manifestación. Por ejemplo, lo voy a decir de la siguiente manera. Resulta que tú peleaste con tu hermana o con tu hermano y en ese momento saliste fúrico del lugar en el que, pero no le dijiste nada. Tomas tu carro y a las 2 cuadras le pegas a otro carro o tienes un accidente de tránsito. Esa sería también una manera de caracterizar algo del orden de lo inconsciente. Como no Ujú. pudiste manifestar ese enojo muy fuerte que tú Enojo, estabas sintiendo pum, respecto de esa ¿no? persona, entonces sales y lo que pasa es que tu mente te juega una mala pasada y terminas teniendo un accidente. Por ejemplo, esa podría ser una Sí. manera muy concreta de, También de se me ocurren explicarlo. muchas historias que probablemente estén escuchando la gente que está del otro lado y que una de Correcto. esas historias puede ser esas frases que luego les dicen muchas mujeres, ¿no? O decimos muchas mujeres o en algún momento lo dijimos, como decir, ay, es que siempre me relaciono con hombres que beben o que me van a engañar o que se van a ir. Entonces ahí también estamos hablando de una manifestación de algo, ¿no? Porque sucede mucho, inclusive hasta en las charlas Excelente. que algún día tuvimos, ¿no? En algún momento tuvimos cuando éramos jóvenes ayer, ¿no? Así con nuestras amigas o amigos. Es que siempre se me acercan hombres que se van a ir o que me van a engañar o que beben o que son Ese, adictos, ¿no? Me han ese es un contado. ejercicio, ese es un ejercicio, qué bueno que lo mencionas. Es un ejercicio particularmente interesante para todos aquellos que nos Ujú. estén viendo. Ojalá y sean muchos. Y si no, pues también los que Bueno, estén son mis acá, que hermanos, tus amigos y los míos. qué bueno Gracias que, por estar con nosotros. sí, muchas gracias. Qué bueno que nos están acompañando. Pero pueden hacer el ejercicio de pensar, aquellos que tengan una relación de pareja, cómo hay momentos en los que uno se sorprende, después de que pasa el tiempo, de ver actitudes o conductas en nuestra pareja que no son muy similares a conductas que tuvieron nuestros padres, fundamentalmente, nuestra mamá, Ujú. nuestro papá, o a veces incluso nuestros hermanos. Eso está Sí, interesantísimo, porque no se da uno cuenta. Uno se relaciona claro. y de pronto en un segundo momento dice, ay, ¿cómo es posible que ella o él se parezcan tanto a Ujú. lo que más odio de mi mamá, a lo que más odio de mi papá, a lo que más amo de mi hermano? Entonces, por Ujú. ejemplo, efectivamente esas también son situaciones que se presentan de manera cotidiana y que hoy en día se ha dado a bien llamarlas como patrones, ¿no? Ah, es que Sí, tengo un claro. patrón de relacionarme con hombres destructivos. Ah, es que tengo un patrón de relacionarme con mujeres
dominantes. O, es que tengo un patrón de relacionarme con mujeres o con hombres que tienen un carácter explosivo. ¿Me explico? Y así, ¿no? Cada quien puede dar. Es más, yo mismo ahora que lo nombro, alguien muy avesado podría preguntarse por qué di esos ejemplos y no otros. No podemos nadie quitarnos de la influencia del inconsciente. Los ejemplos que yo Claro, di tienen que ver conmigo, por quizá tengan que supuesto. ver con mi propia historia. Así es que cuando hablamos, en todo momento nos está acompañando nuestra historia. Sí, Eso ten también es cuidado porque tu psicoanálisis, analista puede estarte viendo. correcto, Porque es, ¿no? sí, aparte, eso es lo importante, Ángel, que las personas que nos están escuchando sepan que aquello que inclusive que uno habla en la cotidianidad, ¿no? O sea, hay personas que, como estas canciones que se cantan de manera constante, también esas cosas que nosotros repetimos inclusive en nuestra vida, las cosas que nos gustan, también tienen un referente de algo que está ahí, ¿no? Cuando uno llora así profundamente con una canción, por ejemplo, o con un recuerdo, con una circunstancia, también Correcto, hablamos de aquello que está evidentemente tratando de ser nombrado, ¿no? es Inclusive correcto. también los Es, ejemplos que yo di, que tienen es un, indudablemente que ver con mi propia historia, ¿no? es un excelente, nuevamente das ejemplos muy buenos. Por ejemplo, resulta que voy a ver una película y que la Ujú. película de pronto en una escena rompo en llanto, pero solo yo. Los que están Nadie más. alrededor están tristes, pero nadie está llorando como yo de esa manera tan sentida. Es probable que esa película haya logrado acceder a un contenido inconsciente y que nos haya Ujú. movilizado cosas de nuestra propia historia. Las, las canciones, los relatos, los cuentos, las películas, todas las cosas que hay a nuestro alrededor pueden ser espejos que nos muestren una parte de esa, una parte profunda de nuestro ser que se refleja a través de los otros, de las personas o Inclusive de los objetos o de la las situación. historias, ¿no? O sea, las historias también que se cuentan o que nos contaban inclusive nuestros padres, nuestros abuelos. Ahora yo lo observo mucho, como también desde mi propio análisis, en todo esto que, por ejemplo, decía mi abuelo o mi abuela, que los conocí, que bueno, mi abuelo murió cuando yo tenía 8 años, mi abuela murió cuando yo tenía, maternos, cuando yo tenía 15. Inclusive aquello, ¿no? Que también sucedió con mis abuelos maternos, que no conocí. Entonces, todo eso también tiene un efecto sobre mí, ¿no? Esas historias que también se cuentan. Inclusive ahora creo que también tiene mucho que ver estos dichos o frases que se dicen en las familias, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo un dicho que constantemente digo y tiene un efecto sobre mi inconsciente y ahora lo veo cuando mi hijo me lo refleja y me dice, yo tengo un dicho, jamás apuesto donde no voy a ganar. Si yo sé que no voy a ganar, no voy a apostar. Entonces, ese es un dicho. Y una vez me dijo Claro. mi hijo, ¿y por qué no apuestas? Y entonces fue para mí como un balde de agua fría. ¿Por qué no apuesto? ¿Por qué tengo miedo a apostar? ¿A qué tengo miedo a apostar? ¿De dónde viene todo eso? Y es algo que puedo compartir hoy, ¿no? Que es como del Es dominio que público, como decir, es algo que yo digo, la gente que me conoce y ha escuchado esta frase que yo digo, o sea, inclusive con mi familia, bueno, ¿no? Están apostando ahí y yo ni más apuesto si no voy a ganar. No le es entro. que ahí tu hijo, podríamos decir que jugó de alguna manera el papel Ujú. de un analista, porque Exacto, a través de su intervención te hizo ver algo que tú no te habías dado cuenta. Por ejemplo, no se puede claro, apostar sobre seguro, porque si apuestas sobre seguro no hay riesgo, y si no hay exacto. riesgo no es apuesta. Y tu hijo te Ujú. lo dijo de una manera muy genial y muy inocente. Sí, ¿Por qué no haces esto? Y a ti eso te generó un acto reflexivo, un por acto supuesto. analítico. Esa es la figura del terapeuta, del analista psicoanalítico. Lo que Justo hace por eso es puse ese algo ejemplo, parecido porque a lo a que mí lo hizo, que me a lo que hizo gustaría, tu hijo. sí, sí, a mí lo que me gustaría es que la gente que nos está escuchando, o sea, tenga un referente real, ¿no? Pues cada uno de los que nos escuchan tiene su propia historia.
Tampoco digo que se explayen aquí, pero si es su deseo, adelante, ¿no? Mira, También este es un ahora espacio para compartir. es correcto, a mí, ahora me acordé, hace muchos años veía un programa donde hablaban de la vida de José José, el cantante Mm, extraordinario ujú. que tenemos aquí en México, que tuvimos. Y entonces José José en alguna parte de la entrevista platica, pues que él fue alcohólico toda su vida. Y entonces a través de un análisis descubrió, su papá había sido alcohólico también. Y descubrió que a la misma edad que su papá estaba hospitalizado muriéndose por alcohólico, resultó que muchos años después, a la misma edad, José José estaba hospitalizado porque su papá, a la misma edad que muchos años antes su papá había estado hospitalizado casi muriéndose por el alcohol. Por ejemplo, esa es otra manera de caracterizar la influencia que puede tener nuestra historia a través de nuestros seres Exacto. queridos, la influencia de un papá, la influencia de una mamá, y lo que ahora algunos han nombrado como cuestiones transgeneracionales, o sea, Exacto. que no solo nos afecta muchas veces lo que vivieron nuestros padres, sino a veces lo que vivieron también los padres de nuestros padres y así hasta generaciones, 3, 4 generaciones antes que la nuestra, lo cual es Claro. particularmente difícil de asimilar y puede ser atemorizante, Sí, porque está ahí, ¿no? Porque de ¿no? alguna u otra manera sigue movilizándose en el sistema familiar, pero no solo ahí, sino en mi persona, ¿no? O en tu persona, en la persona de la gente que nos escucha. O sea, como todo eso dicho, hecho, o sea, como un hecho, como inclusive aquello que es oculto, o cómo se transforma. Bueno, hay muchos autores que hablan de esto. Toro, que es uno de ellos, que habla sobre la imagen de un fantasma, como el fantasma tiene que representarse para ser visto, no es que exista como tal, sino es como una representación de algo, por ejemplo. Entonces, no quiero hablar ni quiero hablar, a abrir temas que son complejos para muchos de nosotros, sino hablar como de la realidad, de cosas que se palpan en nuestras familias, porque en realidad lo vivimos, o sea, todo esto que hemos dicho aquí es algo que o yo viví o tú viviste o alguien en las personas que nos están escuchando también han vivido o que es parte de, alguna vez lo platicamos tú y yo en una noche de café, ¿no? Como, ¿cuál es nuestro drama de vida? ¿Cuál es ese drama que está ahí impactando no solo el corazón, sino las palabras, nuestras acciones? O sea, de eso también habla el psicoanálisis, ¿no? De todo aquello, bueno, hay muchas cosas ahí, como hay cosas creo que son muy impactantes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy drástico, como hablabas de un accidente, ¿no? Alguien muere en un accidente, eso es algo dramático, o sea, inesperado, ¿no? Y que surge y que tiene un efecto, pero también hay nuestro propio drama, en donde nosotros también nos movemos. No sé si quieras compartir algo sobre eso, que para mí fue algo muy interesante que tocamos entre amigos y entre amigos que amamos, ¿no? Entonces, también son cosas y temas que se hablan, pues en nuestras charlas cotidianas, cuando estamos en el trabajo, con nuestros amigos cercanos, no cercanos, justo regularmente hablamos de esos dramas, pero mucho o muy pocos, perdón, son aquellos o somos aquellos que nos atrevemos como a analizar justo eso que vivimos como un drama, ¿no? Bueno, es que generalmente mm, las personas nos acercamos a la psicoterapia porque nos duele algo, porque hay algo que ya no podemos controlar del orden de la angustia y que nos está haciendo sentir Perdón. de una manera en donde ya no tenemos control sobre nuestras acciones o sobre nuestras decisiones. Hay algunos pocos que se dedican a la psicoterapia, que son psicólogos, que la psicoterapia también es un espacio analítico, ¿no? O Claro. sea que no necesariamente hay una angustia presente, pero sin embargo yo hago de ese espacio una posibilidad de poder entender lo que me va sucediendo. Muchos de los pacientes que llegan inicialmente al psicoanálisis llegan en una postura de sufrimiento y al poco tiempo, cuando ese sufrimiento disminuye, deciden quedarse en el análisis porque Ujú. descubren que algo pasa allí
que hace que yo tenga un efecto positivo respecto de mi vida cotidiana. Y entienden, Exacto. van descubriendo la importancia de ser escuchado, de hablar de lo que me duele, de hablar de lo que me pone feliz, de hablar lo que me frustra. Eso, eso es psicoterapia, o sea, la posibilidad de contener al otro a través de la escucha. Eso es Ujú. psicoterapia. Y, y el psicoanálisis es psicoterapia, la gestalt es psicoterapia, el humanismo es psicoterapia, el esquema cognitivo-conductual también es psicoterapia, siempre y cuando decida darle una importancia a la escucha y al entendimiento. Quisiera yo abrir un paréntesis para hablar de Sí, cosas muy adelante. concretas en relación con, con cuando una persona llega a un espacio terapéutico, ¿qué debe esperar? Porque la mayoría de las personas que van al psicólogo a veces no saben qué pedir o qué va a suceder allí o qué tengo que hacer o qué no hacer, qué tengo que recibir. Entonces, básico, fundamental. Cuando tú llegas a un espacio de terapia, el terapeuta tiene la obligación, el gusto o la responsabilidad de explicarte sus credenciales, es decir, qué lo habilita para darte psicoterapia. Si es psicólogo, si no lo es, si estudió algún Claro, tipo de especialización en psicoterapia y dónde se formó. Tiene la obligación de explicarte cuánto te va a cobrar antes de que llegues al consultorio para que tú decidas si puedes o no pagar la cantidad que él te dice. Ese también es un derecho que tú tienes cuando claro. acudes a una consulta. Tiene la obligación también de explicarte cuánto tiempo vas a trabajar con él y en dónde. La gente no sabe que la psicoterapia no tiene por qué darse en un café, no tiene por qué darse en un parque público, no tiene por qué darse en mi casa privada como terapeuta. El paciente tiene que entender y tiene que conocer que el terapeuta está obligado a brindarle un espacio cómodo, suficientemente agradable para que se sienta tranquilo, espacioso en la medida de lo posible, bien iluminado y donde haya algo que es fundamental, la posibilidad de tener secrecía, de que el ámbito sea confidencial. Si eso no se cumple, entonces no estamos hablando de que la persona está recibiendo una psicoterapia. Hay Claro. esquemas que manejan situaciones un poco más abiertas a nivel grupal. Aún ellos tienen que respetar la Ujú. temporalidad, los honorarios y los límites de la relación entre yo que soy tu paciente y tú que eres mi terapeuta. Yo como terapeuta no te puedo invitar a salir, no puedo intervenir en tu vida cotidiana, no te debo dar consejos, no debo decirte qué es lo que tienes que hacer o qué no tienes que hacer. No te puedo, si soy psicólogo o terapeuta, no te puedo bajo ningún concepto sugerir que tomes o no una cierta medicina. Para eso Sí, claro. existen los médicos y los psiquiatras. ¿Qué sí puedo hacer? Recomendarte en algunos casos que puedas ir con un médico y poder trabajar de manera interdisciplinaria, él administrándote un fármaco y tú en la terapia escuchando. Eso me parece fundamental porque hoy en día casi nadie le explica a las personas en qué consiste la Claro. psicoterapia, ¿Cuál es de el qué se enfoque trata. del Entonces, terapeuta, no? También. correcto. Entonces, aunque es un cambio de 360 grados un poco en la plática que habíamos estado llevando hasta este momento, No, no, pero me parece perdón, fundamental lo que acabas de decir, es importante. me pareció importantísimo Claro, porque hoy en día han sucedido incidentes muy delicados de personas que se ostentan como especialistas y que incluso medican y que después las personas tienen que padecer las consecuencias de una mala intervención. Entonces,
Por eso quise abrir este espacio. Todos estamos obligados como Excelente. psicólogos, como psicoanalistas o como cualquier enfoque psicoterapéutico a ceñirnos a las normas éticas y reglamentarias que constituyen nuestra profesión. Entonces, eso es muy importante. Ahora, bien, regresando al planteamiento que tú hacías, ¿somos esclavos de nuestra historia? Sí, hasta cierto punto. Es decir, gran parte de lo que nos constituye tiene que ver con cómo fuimos criados, cómo los vínculos familiares que tuvimos al interior de nuestros esquemas familiares, pero también existe la decisión. Es decir, tú Claro. vas decidiendo en función de eso que fuiste. Entonces hay una frase fundamental que a mí me parece que caracteriza la psicoterapia, que la acuñó el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, que dice que es que mm, cuando tú eres tú, perdón, ahí ya me confundí un poquito. Tú eres tu historia, pero también la posibilidad que tienes de modificar esa historia. ¿Me explico? Entonces, nadie tenemos por qué escondernos detrás de nuestra propia historia. Está bien si lo queremos hacer, pero debemos entender que tenemos la posibilidad de trascenderla. Podemos hacer un Sí, claro. esfuerzo por Y también modificar es esos, importante esos que patrones las que tuvimos. personas, Sí, 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 que las personas que nos escuchan sepan que evidentemente cuando somos niños no hay opción. O sea, es lo correcto. que la familia, nuestros cuidadores primarios hacen en función de nuestra contención de vida o no contención de vida, ¿no? Finalmente Es también correcto. es una forma de lo que no podemos transformar. O sea, cuando somos niños hay muchas cosas que no podemos hacer, dependemos de otros para nuestra sobrevivencia, para nuestra, no sé, situación emocional, etcétera. Pero efectivamente, ahora que tú lo dices, bueno, cuando somos adultos o cuando empezamos a crecer, inclusive hablabas de la atención que tú brindas a los adolescentes, ¿no? Como cuando nosotros ya entramos en una cierta edad, pues hay cosas que podemos ir decidiendo, ¿no? Estar o no estar, quedarte o no quedarte, hablar o no hablar, o inclusive esto que hablamos también como una situación desbordante. Entonces, cuando creo que también es importante hablar de esto, ¿no? Que cuando somos pequeños, y justo era algo, tú eres el especialista aquí, de lo que hablaba Freud, ¿no? Como esas, bueno, no necesariamente él, pero sí como estas regresiones infantiles, ¿no? O sea, cómo es que nosotros regresamos a una situación infantil que nos dolió, que nos movió, y cómo ahora en nuestra edad adulta también tenemos esas regresiones a nivel infantil y que podemos poner aquí miles de ejemplos, pero que ahora evidentemente a través de un análisis o a través de miles de cosas podemos transformar, ¿no? Y creo que esa es tu frase, aunque ahorita se te atraparon las cabras al monte como a mí, ya tenemos varios amigos allá, pero es como, es natural, ¿no? O sea, cuando estamos inclusive aquí, pues luego a veces uno quiere decir mil cosas. Ahorita que estabas hablando se me venían a la cabeza muchas cosas, pero bueno, también forma parte de la censura, qué sí puedo decir y qué no puedo decir, ¿no? ¿Qué puedo decir que pueda ayudar, aportar algo y qué también puedo decir que no va a fluir en esta situación de un objetivo si lo hubiera, ¿no? Sí, Perdón, sí, es correcto. Bueno, ahora a mí mismo me traicionó en la conciencia, el ¿no? Cuando inconsciente. quise recordar la frase que para mí es importantísima, resulta que no la pude recordar y no la puedo seguir recordando cuando es una frase importantísima que yo suelo recordar de una manera, pues, Y que muy, pones regularmente en muchos de los incluso, espacios donde, ¿no? es correcto. Me voy a acordar ahorita cuando Ese. fluya, seguramente en algún momento, porque es importantísimo esta aportación que hizo el existencialismo en el sentido de que los hombres, las mujeres, el ser humano en general, es fundamentalmente posibilidad, ¿no? Uno Ujú. elige ser o no ser, y eso es, eh,
eso fundamentalmente yo creo que está relacionado otra vez con el tema de la terapia. No sé, te lo propongo, si estamos en una situación donde hay personas que nos están viendo a través del Facebook, a lo mejor lo podemos hacer un poco interactivo y si hay alguien Adelante. que en este momento tenga la Sí, hay posibilidad de alguien. preguntar a través del chat, a mí me daría mucho Ahorita gusto. hay alguien que está ahí preguntando. No podemos verlo porque en este momento no tengo esa interacción, pero dice, en nuestra salud, las preocupaciones, las emociones, los enojos, los malos hábitos inciden muchísimo en el éxito de los objetivos de vida y en otros casos se reflejan en enfermedades. El psicoanálisis, ¿cómo atiende estas cuestiones? Esa es una pregunta. De Monito52, ¿es quien pregunta? ¿Quién pregunta eso? Por favor. Ahorita compartimos el nombre, por favor. Percy se ve, hace esta pregunta. Tú me dices si te la repito. Hombre, por favor. Ah, sí, sí. Sí, sí, Dice, en repítemela, porque nuestra para eso es salud, fundamental la en pregunta. nuestra salud, Sí. las preocupaciones, emociones, los enojos, los malos hábitos inciden muchísimo en el éxito de los objetivos de vida y en otros casos se reflejan en enfermedades, de lo que hablábamos un poco. El psicoanálisis, ¿cómo atiende esto? ¿Cómo atiende estas cuestiones? Gracias por Bueno, a quien hizo primero la pregunta. Muchas gracias. agradecerle a Monito por la pregunta. Es una gran pregunta No es que Monito, hace es que énfasis en algo importante. Persit se ve. Ajá. Persit se ve. Bueno, quien la hizo sabe, y entonces lo que quiero decir es que es una gran pregunta. Sí, efectivamente tiene razón, todas esas cosas influyen en la posibilidad o no de tener éxito o de enfermar. Y lo que el psicoanálisis hace es poner en evidencia esas cosas a través de la palabra. O sea, que la persona empiece a hablar de sí mismo y que empiece a descubrir que efectivamente todas esas cosas que nombró él están incidiendo negativamente respecto de las decisiones que estoy tomando. Hablar es como una segunda escucha. Cuando uno habla, tiene la oportunidad de que el terapeuta lo escuche, pero de uno mismo también escuchar. Y en esa escucha doble es donde se va a generar esa especie de conciencia para tratar de entender que hoy en día estoy tomando decisiones que me están llevando a no conseguir ciertos resultados o a sufrir cuando probablemente no tendría por qué sufrir. Ya me acordé de la frase. La frase es, Sartre lo mencionó de esa manera, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Un hombre y una mujer. Todos nosotros, los que nos están viendo, tú y yo, y los que no nos están viendo, somos lo que hacemos que nos van a ver con lo que otros hicieron, ¿no? Es decir, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos depositaron ciertas cosas en nosotros, pero somos nosotros los que siempre podemos elegir qué hacer con eso que recibimos. Yo pondría el énfasis allí en torno al tema de la psicoterapia. Es la posibilidad de cambiar esas cosas que los otros hicieron con uno. Entonces, por eso la frase me parece importantísima. Es más, yo creo que debería de estar en la entrada de todos los lugares donde se atienden personas. Tú eres lo que haces con lo que hicieron de ti. Y yo quisiera que nuestros escuchas, las personas que nos acompañan, lo recordaran de una manera muy concreta. Yo soy lo que hago con lo que hicieron de mí. Me parece que es una frase categórica y que puede ser a nivel reflexivo muy interesante. Sí, claro, interesante. Y también como poner en contraparte, o no sé si en contraparte realmente, como esto que hablamos como un destino, que quiero ponerlo como en un paréntesis porque creo que es un tema muy interesante que probablemente abordemos en otro momento, amigo. Pero porque creo que es algo muy amplio, como esta frase que se decía también del psicoanálisis, infancia es destino, y que tanto un poco todas las cosas que suceden es, pues, ¿a qué llamamos destino? O cómo es que nosotros, de alguna manera, consideramos ese destino como propio, pues,
¿no? Cuando Esta fue frase algo la que acuñó, fue internado por alguien. Ujú. esa frase la acuñó un psicólogo mexicano, Santiago Ramírez, el de la Sí, psicología del mexicano. sí, Él sí. acuñó la frase, infancia es destino. Algunas personas piensan que lo dijo Freud, pero no lo dijo No, Freud. no, pero Eso lo fue dijo algo que, ajá, Santiago Ramírez. sí, sí, y con la importancia, lo que quiero compartir aquí es como la importancia de eso en nuestras vidas, ¿no? O sea, cómo es que realmente esto que tú también estás diciendo es el proceso transformador de la persona, ¿no? Que eso ya es un poco más humanista, pero es como, Pero es fíjate, aquí los que nos están viendo, todas las personas que nos están viendo van a decir, bueno, Ángel, pero si la infancia es destino, entonces ya para qué voy a la terapia. Porque pues si mi presente está marcado por mi pasado, entonces ¿qué sentido tiene que yo pretenda hacer algo y ya estoy marcado de por vida? No necesariamente es cierto totalmente la frase. Es cierto en el sentido de que la infancia va a marcar una gran parte de nuestras decisiones, pero no todas y no siempre. Hay un pequeño resquicio donde nosotros podemos tomar decisiones que incidan sobre ese destino. y A eso digo, le no quería ir ahí, apostamos en la me psicoterapia. gustaría que pudiéramos hablar en otro espacio sobre esto, pero creo que es justo en ese resquicio del que hablas, como en permitir la entrada al inconsciente, o sea, permitir ese clavado a lo que está en la profundidad. Justo el destino Mm, pudiera ser, yo no lo sé, y es algo que pudiéramos hablar, como decir, eso que está ahí, o sea, ese pequeño hoyito ahí, es el que justo nos permite darnos cuenta de esa diferencia. Y no solo hablo como de una frase, sino como de la realidad de muchas personas que consideran o hemos considerado en algún momento que así será, ¿no? O sea, y que, por ejemplo, decir, si vivió alguna situación de dolor o de no cuidado, se va a convertir en un delincuente, cuando no es así, ¿no? O sea, cuando si hablamos categóricamente de una situación, pues entonces quitamos la realidad de muchas cosas. Entonces creo que también es importante justo hablar de esos pequeños espacios donde caben muchas cosas, ¿no? Y ponemos un ejemplo. Luego estaba yo viendo, mi hijo estaba viendo un video en donde había como cuadritos y que se metían otros cuadritos y que se hacían muchos más cuadritos y que había un espacio chiquitito en donde caían esos cuadros y se iba haciendo otro, ajá, y otro espacio más para que cupieran otro. Entonces, wow. justo es como la maravilla del ser humano. O sea, el ser humano, aunque nosotros consideremos que pasa algo, puede haber miles de sorpresas. Mucha gente que puede transformar a partir de un análisis una posibilidad de vida distinto. Justo todo lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, el hecho de pensar que toda la vida me voy a encontrar con hombres o mujeres que van a tener ciertas características o no, cuando me doy cuenta que hay algo en ese espacio pequeñito que justo no he visto, que me puedo echar un clavado a verlo para poder generar un proceso transformador, ¿no? Y que también implica, obviamente, la sociedad en la que vivimos, las circunstancias que nos mueven. Hace poquito inclusive Pero escuchaba fíjate, yo, sí, sí, te escucho. Adelante, adelante. ahí hay algo que dijiste importantísimo. Una consecuencia de un proceso de psicoterapia es la transformación, sí, pero no solo la transformación, hay dos posibilidades. Uno puede cambiar su realidad o aceptarla. Ojo con eso. Uno puede transformar su realidad o Sí, claro, aceptarla. Ambas sí, cosas son importantísimas, ¿no? Es decir, si yo a través de un esquema de psicoterapia logro entender que yo me relacioné con un cierto tipo de persona, pero no estoy dispuesto a cambiar ese patrón, está bien, es tu decisión, es tu derecho. Quizá lo único que buscaríamos es que te hagas cargo de eso. Entonces ya no te vas a quejar por estar con esa persona, porque finalmente la aceptaste y entendiste que es allí donde tú quieres estar. Y eso es hacerse cargo. Muchas de las sí, por ocasiones supuesto. llegamos a un consultorio diciendo que son los otros quienes son responsables de lo que nos está sucediendo. La mayoría de las veces somos nosotros mismos los responsables de esas cosas que nos están sucediendo. Y ahí podemos entender
Es mucho más sencillo cambiar lo que uno hace que cambiar lo que las otras personas hacen. Y eso me parece también pues un aspecto importante a considerar. Hay otra pregunta, Ángel, y con esto me encantaría que pudiéramos empezar a cerrar, porque tú y yo, ya sabes, podemos hablar aquí, Excelente. se nos dio el don de las Ahora, palabras. es Se nos correcto. hubieran dado Bueno, otros, pero nos dieron este, entonces, pues bienvenido. Daniela García pregunta, ¿cómo limita al terapeuta intervenir desde sus sesgos? Gracias. una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. No es posible del todo. No es Claro. posible del todo. Cuando alguien está en un espacio terapéutico, él también tiene su propia historia. Él también tiene sus propios defectos, él también tiene sus preferencias, sus gustos, sus disgustos. ¿Cómo lo puede lograr acotar? Lo que le Mm, diría a Daniela es, se puede acotar. ¿Cómo se acota? Un terapeuta tiene la obligación de trabajar consigo mismo para entender las cosas que le duelen, las cosas que le afectan y las cosas que le movilizan. Entonces, a través de un proceso de terapia personal y a través de un proceso de supervisión, un terapeuta tiene la obligación, el gusto o la responsabilidad de conocerse. Y ese conocimiento que tiene de sí mismo le va a hacer poder acotar esa posibilidad de sesgo que todos tenemos, mm. pero del cual no nos podemos abstraer, no nos podemos quitar de ese Sí, sesgo, no, pero no lo sería humano, podemos ¿no? minimizar Acortar. de tal manera Ujú. que intentemos no afectar la relación con nuestro paciente. Es decir, yo tengo como terapeuta ciertas creencias y lo fundamental, necesito poner mis creencias fuera del espacio terapéutico. No siempre voy a conseguir hacerlo, pero lo que Claro, sí voy a conseguir hacer es darme cuenta que me equivoqué en una sesión y en la siguiente sesión tratar de restituir esa equivocación. Pongo un ejemplo muy concreto. Es posible que yo, por ejemplo, esté a favor del aborto ujú, y que me llegue un paciente que esté en contra del aborto. Lo que yo tengo que hacer es depositar mi creencia fuera del consultorio para poder entender y escuchar por qué esa persona cree en el aborto. Y si ese es un motivo de su angustia, yo tengo la claro, obligación de poner mis creencias fuera del espacio a un lado. terapéutico. Habrá momentos muy desafortunados en que no lo consiga. Tengo la obligación, el gusto o la responsabilidad de darme cuenta a través de un proceso de análisis y Exacto. decir, caramba, me equivoqué. A mí me sucede. Yo tengo el gusto de atender personas, pero también tengo el gusto de supervisar terapeutas. Casos, ajá. Y lo que yo siempre les digo es que el terapeuta no está obligado a no equivocarse. Somos personas, todos nos podemos equivocar. Lo que estamos obligados es a no reiterar el error todo el Sí, tiempo. Uno se equivoca, entiende que se equivocó y redirecciona la atención. ¿Me explico? Es probable que yo en algún momento diga algo que mi paciente sintió como un juicio y que eso lo afecte. Si yo lo hago todo el tiempo, mi paciente se va a ir. Por algún motivo ya no va a querer ir. ujú, Perdón. Si lo hago una vez, es probable que mi paciente se sienta afectado, pero que entienda que no es algo que estoy reiterando todo el tiempo. Y que diga, bueno, claro. tuvo un desliz, pero me sigue escuchando, ¿no? Entonces, Ujú, um, la pregunta es fundamental. Tenemos la obligación de acotar en la medida de lo posible nuestras propias creencias. No lo podemos hacer todo el tiempo, lo que sí podemos es tratar de analizarlas en pos del bienestar de nuestro paciente o de esa persona que está pagándonos una cuota para poder tratar de estar exacto. mejor.
recuerdo dos frases importantes del oráculo de Delfos, ¿no? Una de ellas era, conócete a ti mismo, y Ok. otra, espero no cantinflear, y si sí, ya lo podré corregir, eh, como sin excesos, ¿no? O sea, en el momento en el que uno puede conocerse a sí mismo, que eso es algo muy complejo, ajá, es el momento en el que puede darse cuenta de cuáles son esos excesos. Y justo puede ser esto de lo que hablamos, ¿no? Al día de hoy, de lo que estás en este momento compartiendo. Y me parece importante porque yo también he escuchado a muchas personas en muchos momentos como decir, ¿cómo voy a ir a terapia con alguien que está peor que yo, ¿no? este, con un terapeuta, no sé, divorciado, que no tiene una familia estable, que bla, 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 ¿no? O sea, eso es algo que escuchamos regularmente, Bueno, porque creo que algo que has dicho pero, es cierto, ¿no? pero Ángela, Somos humanos. Ajá, sí, sí. tiene razón, ¿eh? Yo creo que hay No, una sí, no, parte no, por supuesto, eso es lo que, ahí voy, de lo que pues. dice esa persona, hay una parte de eso que es cierto y hay otra parte Ajá, que no necesariamente. Pero el claro, por psicoanálisis, por supuesto. ejemplo, lo que establecía es que en la medida de lo posible, el paciente no tiene que conocer tu vida privada, de tal Sí, manera que esa claro. vida privada no le estorbe. En la medida de que eso sea posible, el paciente no se preocupa de tu vida privada. Es, es posible dar o ser un buen psicoterapeuta y tener una vida privada desordenada. Sí, sí es posible, Ángela. Sí, ¿Por qué? exacto, no lo sé. Porque el Por eso terapeuta quiero no es un modelo de compartirlo, vida. pues. El Exacto. terapeuta no es un modelo de vida y te va a decir qué hacer para que vivas mejor. Eso no es un terapeuta. No es alguien que te va a mostrar un modelo de pensamiento para que tú seas como él o para que tomes mejores decisiones. Un Sí, no. terapeuta es alguien que te escucha y que te brinda un espacio para que tú puedas sentir esa escucha. Eso es fundamentalmente. Entonces, por eso, sí es cierto que un terapeuta podría tener una vida desordenada, pero en el espacio terapéutico Sí, claro. Centrar, restringir la ¿no? vida y ser un buena y ser alguien que escucha bien. Quisiera nada más ahondar un poquito más en la pregunta y que esta pregunta sobre la injerencia de las creencias del terapeuta. Mira, Ok. en el mismo tema del aborto, si yo estoy a favor del aborto y mi paciente está en contra del En aborto, contra. entonces yo podría, sin darme cuenta, empezar a darle alternativas del por qué sí es bueno abortar. ¿Me explico? Sin darme cuenta, podría empezar a direccionar mi terapia hacia de pronto decir cosas que van en el sentido de generar que el otro pueda considerar la opción del aborto. Si yo hago eso todo el tiempo, entonces, porque es mi obligación también poder poner la alternativa de que el aborto es una opción. Pero Mm, si el paciente la descarta, pues yo tengo que acompañarlo en ese descarte. claro. Pero si insisto en seguirle dando opciones, entonces ahí es donde estoy metiendo mi propia persona Sí. y Y estoy la propia entonces creencia, ¿no? perjudicando la relación terapéutica. Exacto. Exacto. Pues, Angelito, se nos acabó el tiempo. Este, Caramba. bueno, este tiempo es un gran drama, pero este tiempo que, bueno, se va a expandir porque, bueno, tenemos ya tú y yo algunas apalabradas, ¿no? Como te dice en la cotidianidad, en la jerga cotidiana, este, poder generar algo diferente más adelante. Entonces, por favor, toda la Pero gente que bueno, está escuchándonos, vamos a, adelante, adelante. vamos a esperar cómo nos va con la audiencia. Si nos va Exacto. bien, sí, si no, vamos invitando que generen tráfico que también se necesita. Por lo pronto, agradecerles mucho a todos aquellos que nos han acompañado con el favor de su presencia, de su paciencia y de su escucha. Esperemos que algo de lo que hemos dicho acá les haya sido útil, les haya sido de utilidad o les haya parecido interesante. Siempre Mm, es importante agradecer quien dedica un poquito de su tiempo a escuchar
a alguien que piensa que puede decir algo. Yo les Claro. agradezco mucho habernos acompañado, te agradezco a ti por haber iniciado con este proyecto y haberme invitado y haber considerado que era una buena posibilidad para inaugurarlo. Te deseo que sea la primera de muchas emisiones donde puedas compartir la pasión que tú tienes por el ser terapeuta. Y eso lo quiero, no quiero que pase esta entrevista y este momento para dejar, no quiero dejar de decir que este es un esfuerzo que tiene que ver con la pasión con la que tú has abrazado el hecho de dedicarte a eso que te dedicas, que es desde hace muchos años brindarle a las personas la posibilidad de tener una vida distinta. Entonces, pues yo quiero celebrar junto contigo esa pasión, celebrarla, reconocerla y darte un abrazo fuerte, fuerte. Ángel, al contrario, creo que por alguna razón como inconsciente, probablemente ahora ya más consciente, me propuse la posibilidad de generar un espacio como este, en donde no solo podamos ser escuchados, ¿no? Nosotros, ¿no? Sino también las personas puedan sentirse con la posibilidad de ser leídos a través de sus mensajes. Lamentablemente no podemos tener una interacción distinta más que esta, pero bueno, creo que también hay muchos otros que hacen cosas muy interesantes y bueno, quise sumar a eso. Creo que parte de la vida es ir sumando posibilidades. Como dije al inicio, hay muchas otras que se quedan en el camino y como bien lo dices, hay situaciones en donde vamos a ir arrastrándonos hacia adelante y otras donde pues hay que ver qué pasó para detenerse. Yo agradezco porque efectivamente no solo es una pasión, sino un placer, ¿no? Como esto de lo que hablaba también Freud, como siento un gran placer, ¿no? El poder compartir este espacio contigo, que eres un gran amigo para mí, que eres alguien muy entrañable desde hace mucho tiempo, que también conozco tu trabajo, que respeto mucho ese trabajo, que me guiaste a quien me acompaña el día de hoy como mi terapeuta y eso siempre será bien agradecido. Un abrazo y un beso a Raúl que se está recuperando. Y que bueno, pues que este espacio es también para Abrazo, ustedes, no solo es para estar hablando aquí como un soliloquio, sino para que ustedes, quien nos escucha, quien nos ve y quien nos vea más adelante, porque no nos pudo escuchar el día de hoy o no nos pudo ver, pues tenga esa posibilidad de decir, este es un espacio donde yo puedo escribir algo. Ojalá que sean cosas positivas y buenas, porque finalmente esa es parte de este proyecto, generar un espacio positivo y bueno, pero bueno, también sé que está el otro lado oscuro de la vida y que también hay que mirarlo, ¿no? También en mí, en cada uno de nosotros, y que justo es ahí donde hay que iniciar un análisis. Ángel, para mí es un placer recibirte y sobre realmente. todo que compartas conmigo este inicio de algo, ¿no? Espero que sea bueno, porque esa es una esperanza, aunque no es bueno esperar, pero yo sí espero que sea algo positivo y bueno y que podamos llegar a más oídos, que podamos llegar a más ojos y sobre todo a esta conciencia necesaria en este mundo tan diverso, tan distinto, afortunadamente. Ahora tenemos esta posibilidad de escucha de muchas situaciones que antes estaban ocultas y para mí eso es maravilloso y poder acompañarlo pues mucho más. Gracias, gracias a cada una de las personas que están detrás de esta pantalla, que están en sus casas, que a través de sus Correcto. teléfonos, ahorita veía algunos mensajes de personas que van manejando, escuchándonos, de personas que están en su casa. Y lo más maravilloso es poder cerrar este año con un proyecto. Como decía uno de mis terapeutas en algún momento, cada proyecto es un hijo, ¿no? A lo mejor solo la vida me dio uno vivo y bueno, pues a lo mejor estos son otros, ¿no? Otros hijos que necesito cuidar y proteger y alimentar y lo haré con ese placer Ah, siempre, ¿no? Creo que la bueno, gente que me conoce sabe que muchas de las cosas que hago siempre las hago con ese gusto y ese placer y mejor. agradecer a mi sobrino que está aquí y que él estuvo ahí diciéndome, ¿Tienes tía, pero posible? Claro. ¿cuándo? Y, Y un y cómo lo saludo, hacemos y es el que un está saludo detrás de todo esto, a que lo Alex, amo. a Sí, Alejandro, que Alex, hace que posible a través de la parte técnica que es importantísima. Y todo. mira, yo quisiera finalmente también cerrar invitando a todas las personas.
a, algunas ya tendrán un espacio terapéutico, algunas Claro. otras no, pero las quiero invitar a que hablen de lo que sienten, de sus miedos, de sus angustias, con quien quieras. Angustias. Pueden hacerlo con un Sí, exacto. terapeuta, pueden hacerlo con un amigo, pueden hacerlo con un vecino. La importancia de hablar acerca de lo que nos duele, de lo que nos angustia, de nuestros temores, de nuestros éxitos también, de nuestros errores, de nuestras dificultades. Esa sería una invitación abierta para ti, para mí, para todos los que nos Sí, acompañan, claro. a poder siempre celebrar el valor de la escucha y no hacerle tanto caso a Freud cuando decía, además lo decía bien, que uno es esclavo de lo que De lo habla que, y amo de lo que calla, de lo ¿no? que calla. Bueno, vamos a Justo hacerlo al esa frase revés, la puse ahí como parte correcto. de la Por eso lo invitación, dije, ¿no? Entonces, maravilloso. correcto. Creo que, pues detrás de esas palabras y frases que nos movilizan a algo, pues creo que también existe esta posibilidad, como bien lo dijo, bien lo he dicho durante todo el programa, como hay muchas, o sea, posibilidades siempre existen y tú que nos estás escuchando y que no te has atrevido a salir de ahí para hablar de aquello que está en ese corazón o en ese pensamiento o en ese cuerpo, pues que hoy te puedas permitir y dar esta posibilidad de cerrar este año con esa posibilidad de generar algo diferente. Muchísimas gracias. Yo creo que comparto esta frase que he leído y que me ha estado movilizando durante todo este tiempo y que dice, bueno, hoy es un gran día para poder ser bondadoso contigo, porque creo que a veces no lo somos. Y bueno, aquello que haya sucedido, pues hecho está. Es un buen día para cerrar esa puerta a veces o para abrirla y descubrir qué hay detrás de esa puerta que bueno, me genera tantas situaciones, angustias, ansiedades, miedos, etcétera. Y también es un momento para continuar la vida a partir de ahí. Muchísimas gracias por Correcto. esta atención que nos brindan y sobre todo pues a toda la gente que está detrás, a mi familia que amo y que siempre está apoyándome en todas estas locuras y bueno, a todas las personas que tengo la fortuna de acompañar y que también pues han estado ahí como picando y cuando haces un podcast y cuando haces algo y bueno, espero que me estén siguiendo, porque también ustedes forman parte Ya está aquí. de todo esto, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y bueno, espero que podamos compartirlo con otros y que es necesario, ¿no? O sea, a veces hay cosas necesarias y creo que esta es una posibilidad de volverlo necesario. Gracias, Ángel, gracias a todos los que están escuchándonos y a los que nos van a escuchar, que sé que van a ser muchas personas, Oye, y hagámoslo grande. Sí, sí, ¿dijiste algo? ¿No te además, han escuché? de disculpar el tono ceremonioso. Parece, pude ser un buen padre yo, pero no, sacerdote, hablando así de una cierta manera. Pues bueno, han de disculpar el tono porque además estaba un poquito afectado Puedes de cerrar la con voz, una pero bueno, oración para todos, sí, tomados de no, la mano. invitar, De una vez, ya que estamos. ¿verdad? Nada más faltó. Muchas gracias a todos, gracias a ti, Gracias. y pues bueno, esperemos que nos veamos pronto. Sí, claro, el siguiente Hasta programa, luego. jueves 23 de enero, ajá, a partir de las 9 de la noche. Y bueno, tenemos un invitado especial que ya les estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales. Tengan una bendecida noche, que podamos cerrar este año con lo mejor de la vida y que podamos continuar este camino juntos. Linda noche para todos.